las ecuaciones como se debe. Estoy poniendo como estampados de ecuaciones y no me gustó para nada. Acabé con un mal sabor de boca el día de ayer y eso no me gusta porque justo ya estamos entrando a la parte divertida que ya es encontrar las ecuaciones. Y en algo tan sencillo me trabé muchísimo por eso. Entonces voy a utilizar lo que es OneNote. Esta Semana Santa voy a aprovecharla también para comprarme una tableta para estar escribiendo. El día de hoy va a ser la única clase que me van a ver escribir con el mouse. Em, pero ya el resto de sesiones para dinámica del vehículo particularmente, que estas tienen muchas mates, me voy a comprar una Wacom para poder estar dibujando y escribiendo adecuadamente. Ya tenía ganas de hacerlo desde hace un rato porque luego yo hago mis notas cuando estoy trabajando. Eh, Soy yo mucho de hacer notas y mucho de estar haciendo los despejes a mano. Entonces me molesta luego estar buscando un cuaderno y una pluma aquí en mi estudio y me sale más fácil trabajar en la compu. Y de hecho, por eso tengo muchas etiquetas de OneNote. El problema es que cuando rayo para mí, pues rayo feo, ¿no? Pero ahorita para ustedes, pues sí me interesa que sepan, que vean bien. Entonces solamente el día de hoy, que es la última sesión antes de vacaciones, la vamos a tener así de feita. Bueno, feita en cuanto a escritura, pero ya ahora sí va a estar bien. Ahora sí la vamos a elaborar bastante bien. Y ya el resto ya va a estar mucho más padre. Esos son los anuncios. 8 minutos. Creo que ya ahora sí podemos dar inicio a la sesión. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Me dicen si la pueden visualizar. Perfecto. Lo que están ustedes viendo en pantalla es un preprocesador conocido como Hypermesh. Y aquí es donde generalmente se elaboran todos los procesos de CAE. De hecho, si hay alguien aquí de oyentes de sistemas automotrices, ahí es donde estamos viendo esto para ver las partes del vehículo. Y en modelado y simulación, pues vamos a hacer estudios y análisis en este mismo preprocesador. Lo que estamos viendo también en pantalla es un sedán ya real, físico. Es el Camry de Toyota. No me acuerdo del año, déjenme ver el año. 2012. Sí, es un Camry de Toyota 2012. Y lo voy a estar utilizando bastante para no estarme basando como en dibujos que encuentro por ahí y todo. Y mejor sobre este voy a estar dibujando, porque no sé dibujar. Spoiler, la verdad es que no sé dibujar, aún con la Wacom no voy a poder dibujar. Pero no importa, tengo muchos coches, entonces puedo siempre estar mostrando este tipo de imágenes para sobre esta sacar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy a retomar un poquito donde nos quedamos la clase anterior. Las gráficas que les pedí que hicieran, espero que por favor me las puedan mandar por correo para ir manejando otra vez como evaluación continua, o sea, irla sumando como los puntos de evaluación continua que les voy a ir pidiendo. Solo necesito el puro script, no necesitan mandarme y no tiene que estar bien explicado. Este no se los pedí así. No tiene que estar dividido en secciones, nada. Lo único es que cuando yo le dé F5, pues sí quiero ver los dos plots. Ya podría ser que estén en subplots, no importa que esté fea, no importa que esté rascuacha, no importa que no la hayan hecho con precisión. No se las pedí así. Solamente mándenmela para que yo sepa que la tienen. Mándenmela hoy en el transcurso de la noche. No la voy a revisar hoy. Me voy a poner a revisar todo esto en Semana Santa. Pero para asegurar que yo sí la lea, les pongo como fecha límite hoy a la medianoche. Nada más es mándenla por correo. Ya saben el correo que les pasé del grupo. Sigan mandando ahí los archivos porque ahí es donde yo voy a recopilar y ahí me voy a poner yo al corriente con las actividades que hemos estado teniendo en procesos de manufactura y las pocas que estamos ahorita empezando a hacer apenas, que es la gráfica de ayer y las tareas va a quedar la tarea que se les quedó para Semana Santa. Entonces, mándenme eso por favor para estar en esa sintonía. Entonces, lo que voy a hacer aquí en ese sentido nada más va a ser, caracas, ¿dónde quedó mi snip tool? Aquí está. Voy a tomarle un pequeño snip para sacar la parte de los vectores. Me van a quedar ahorita un poquito mal la parte de los vectores, pero vamos, al final del día es como si esto fuera un pizarrón. Igual en el pizarrón yo creo que tendría problemas para dibujar las líneas. Déjenme darle más. ¿Sí? Yo tengo una duda. Sí. Pero, ¿qué gráfica dijo que le enviáramos hoy? ¿Era lo de la tarea, me parece? Sí, nada más eso, exacto, nada más lo de las fuerzas. Ajá. Nada más esa, el puro script. Mándenme nada más ese puro script de la tarea de las fuerzas. El día de ayer. Nada más esa, así de sencillo. Lo que hicimos ayer. Exacto, lo que hicieron ayer, es correcto. Disculpe la pregunta.
Sí, En esa gráfica quería las dos rectas en una gráfica o un subplot con cada recta. se pueden las dos rectas en una gráfica o se pueden los subplots. Yo quiero nada más las dos gráficas, como ustedes hayan decidido. No se preocupen por eso. Si me pusieron las dos gráficas, va a estar bien. O sea, consideren ya el 10 completamente. No voy a revisar, sí no va a ser como la tarea que le estoy dejando para Semana Santa, que sí voy a poner piqui, sí voy a leer los scripts y ver secciones y ver todo. No, esta nada más quiero ver, le voy a dar F5 y si le doy F5 me plotea las dos, sin importar si son subplots o no, sin importar si, es más, no tiene que tener ni labels, o sea, así de fácil. Solo quiero ver las dos gráficas, es todo, y ya, es todo lo que voy a revisar. Que le doy F5 y que me ponga las dos gráficas, es todo. Así que no se preocupen, no le tienen que alterar nada. No la modifiquen, así como la tienen, está perfecta. Va que va. Entonces, nos habíamos quedado justamente en esta parte y habíamos señalado que aquí teníamos dos reacciones. Cuando el carro estaba precisamente estático y estacionado, teníamos entonces las fuerzas que iban a ser debidas a las reacciones en la llanta trasera y las debidas a la llanta delantera. Del mismo modo, íbamos a tener por aquí aproximadamente lo que es el centro de gravedad y dicho centro se iba a poder ubicar fácilmente con las coordenadas que nosotros tuviéramos o hubiéramos obtenido del vehículo en función de las reacciones. Y vamos a tener aquí una línea completa que sabemos que es el wheelbase, que ya le habíamos definido como el wheelbase, en español, distancia entre los ejes, que si me lo preguntan está muy desabrido el nombre en español. Y dos distancias más, ¿no? Una distancia que iría desde la llanta trasera hasta el centro de gravedad del vehículo, que bautizamos como A subíndice 2, y una segunda línea que iría hasta el frente, que bautizamos como A subíndice 1. Les digo, una disculpa por la clase de ayer que estuvo... No fue óptima, la verdad, pero ya el día de hoy vamos a estar de lleno en esto y explicándolo correctamente. Igual estuvo fácil lo que hicimos, pero no fue como me hubiera gustado. Listo. Y luego es masa por gravedad, aquí en el centro, y nuestros ejes que son el eje Z y X. De hecho, estuvo de más que hiciera estas, porque si se dieron cuenta, en Hypermesh ya tengo automáticamente lo que es el ZX. Y aquí ya ustedes ya deberían estar visualizando el por qué, ¿no? O sea, no son gratuitos el eje Z, X y Y como los agarré. Esos son los ejes naturales que se ocupan en el sector. Así es como la industria siempre se maneja, siempre van a manejar los vehículos, X, Y, Z. Lo que puede llegarse a modificar un poquito es este vector de acá, pero por el momento está perfecto porque estamos considerando el movimiento hacia enfrente. Entonces, hasta aquí todo bien. Hasta aquí nos quedamos esa vez. Lo que ya no exploramos bastante, porque les digo, yo ya estaba muy confundido, yo me tropecé conmigo mismo. Y más o menos ustedes lo hicieron sin que yo se los diera propiamente, lo hicieron más o menos, es obtener lo que son las coordenadas A1 y A2. O sea, una pregunta que nosotros nos podríamos estar haciendo es, bueno, ¿cómo podríamos localizar las coordenadas del centro de masa longitudinal si a mí únicamente me dieran dos variables? O sea, si yo únicamente conociera cuánto vale el wheelbase y cuánto vale la fuerza frontal, la fuerza en la parte frontal del carro, la que está actuando en las llantas frontales. Si únicamente conociera eso, cómo está distribuido el peso en la parte de enfrente, y únicamente tuviera también de conocimiento esta cota de A1, ¿cómo podría hacer yo para poder obtener tanto la cota A2 como el resto de fuerzas, como lo que es la fuerza FZ2 y el wheelbase? Sí sería dato. O sea, únicamente teniendo como dato wheelbase y reacción en la parte frontal de las llantas del carro, ¿cómo podemos obtener el resto de valores? Que sería una perspectiva más general. Esto va a ser muy sencillo, no me voy a robar para nada de tiempo en hacerlo, porque nosotros vamos a partir ya de las ecuaciones que nosotros teníamos de Newton, ¿no? Que era suma de fuerzas y suma de momentos. Le voy a dar entonces aquí Inc. Veamos qué tal surge este efecto. Estuve practicando antes de entrar acá. Y me salió bastante bien. Entonces creo que esta vez vamos a estar trabajando perfecto. Entonces quedamos que es suma de fuerzas igual a 0. No me reconoció aquí bien Z. Ahí está, perfecto. Insertar.
es esta ecuación que nosotros vamos a tener de este lado. Poner un 18, ¿qué también lo puse acá? 36. Y vamos a tener lo que es la suma de momentos. Entonces vamos a poner aquí suma de momentos en Z igual a 0. Son las mismas ecuaciones que ya hemos obtenido anteriormente, pero quiero partir de ellas y también es un poquito para practicar cómo va a ser el modo de la clase, ¿no? Pues ahí tenemos esto y obviamente aquí ya voy a dibujar lo referente a los momentos, que pues era menos 2 de f subíndice z1 que multiplica a subíndice 1 más 2 veces f z2 a 2 igual a 0. Aquí no me reconoció la A porque no la cerré, entonces vamos a cerrarla. Ok. A2. Me Ahí le está. puso tu índice 7, profe. Sí, también me leyó acá el sub-17. Bueno, eso no lo voy a poner, pero ya sabemos qué es. La voy a escribir acá. O sea, ya también, no me voy a estar deteniendo mucho a estarme trabando en eso. Ya vimos cuál es de todas formas, es la idea, ¿no? Entonces la voy a escribir aquí nada más para tenerla. 2f z1 a1 más 2f z2 por a2 igual a 0. Eso ya se vio en la clase anterior. Entonces, lo único que tenemos que hacer básicamente, y lo que vamos a estar haciendo también hoy en la clase para el resto de estudios, es movernos a despejar con respecto a una de las dos relaciones. Entonces, yo en este caso voy a tratar de despejar con respecto de A1 y en función de eso dejar localizados los ejes para tener la mínima cantidad de inputs dentro de mi estudio, que es lo que yo siempre voy a querer. No recuerden, al final de cuentas ustedes van a estar programando esto, van a estar parametrizando esto. Entonces, el chiste es tener la menor cantidad de inputs para el usuario para poder estar obteniendo el compendio completo de fuerzas y cotas que nosotros estamos necesitando para el vehículo en cuestión que nosotros estemos haciendo, que nosotros estemos estudiando. Entonces voy a despejar a 1. Bueno, primeramente voy a despejar aquí a lo que es FZ2, porque es una ecuación bastante sencilla de obtener. Voy a darle una última oportunidad a esto. Va a ser entonces f z subíndice 2, f igual a 2. Ahí está. Va a ser fz2 es igual a 1/2 porque estoy despejando el 2. Estoy adelantándome ya mentalmente a varias cosas. Se está restando, va a pasar al otro lado como positivo. Voy a tener aquí, este es un corchete. Qué horror. Voy a practicar igual, se los prometo, con la Wacom para que todo esto sea mucho más fácil. MG, menos 2FZ1. Menos 2FZ1. Ahí está. Bueno, la idea nuevamente está ahí. La última oportunidad que le di, la voy a estar rayando ya por acá. Entonces vamos a dejar aquí estipulado FZ2 es igual a 1/2 de la masa por la gravedad menos 2 veces FZ1. Simplemente despejamos de ahí sencillo. Esto porque voy a ocupar esta ecuación. Entonces le voy a llamar a esto la ecuación 1. Y ahora sí, con respecto a al siguiente juego de ecuaciones que yo voy a utilizar, que es la suma de momentos, de aquí voy a despejar lo que es A1. Voy a tener A1, debe de ser, de entrada los menos 2 están multiplicando, pasan dividiendo, se convierte en la unidad, y todo número que divida al 0 sigue siendo 0. Entonces ya me deshice yo de los dos por simple eliminación rápida. Eso por ese lado. Entonces ya nada más voy a tener aquí lo que es el A1. Voy a dejarme temporalmente aquí el FZ1 por comodidad. Saldría de lo mismo si no lo hiciera, pero lo voy a dejar temporalmente aquí.
Y en segunda parte voy a poner aquí lo que es 2 veces f z2 por a2. Ya saben, está sumando, pasa restando, pero pues al final de cuentas aquí tengo yo este negativo, que al momento de que dividió todos los menos 2, este me lo convirtió realmente en negativo, entonces menos más. Y ya está. Pero ya va sin el 2, ¿no? Le puse el 2, gracias. Sí, exacto, ya va sin el 2. Listo. Entonces, nosotros ya que tenemos esta relación de aquí abajo, vamos a sustituir fz2. Vamos a tener que es fz1 a1 es igual a 1 medio de, y voy a borrar tanto el paréntesis, me voy a ahorrar ya ese paso y lo voy a hacer de una vez. 1 medio de mg que multiplica a a2 menos 2 veces 1 medio sigue siendo fz1 menos fz1 por a2. Porque ya lo hice así todo directamente, ¿no? Eso fue sustituyendo fz2 de mi ecuación 1. Entonces le podríamos poner aquí un numerito aquí de 2 y aquí poner como sustituyendo 1 en 2, vamos a tener lo que estamos viendo ya en la parte de abajo. De aquí vamos a hacer un paso importante. Voy a pasar lo que es este fz1 de este lado para factorizar los fz1s. Entonces voy a tener aquí fz1, estaba restando, va a pasar obviamente sumando. Entonces es como si yo tuviera aquí a1 más a2 y todo esto debe ser igual a 1 medio de mg por a2. Pero aquí ya tenemos nuestra primera realización, ¿no? A1 más a2, ¿a qué es igual? Puedes A la distancia entre ejes, ¿no? Exacto, al wheelbase, correcto. Distancia entre ejes. Exacto, L, al wheelbase. Entonces, ya en este sentido, ya tenemos mejor acomodada nuestra ecuación. Y ahora voy a despejar a A2, a la cota A2. Eso quiere decir que la cota A2, para que yo la pueda encontrar, esta va a ser igual a F, a 2 veces, de hecho. 2 veces Fz subíndice 1 por el wheelbase, por la longitud entre ejes, entre la masa del vehículo por la gravedad. Y aquí ya tenemos de una manera bastante reducida y sencilla cómo obtener esta cota. Entonces nosotros, o mejor dicho, si yo les dejara un problema de realización y únicamente les estoy dando wheelbase, fuerza y masa, ustedes ya tienen todo lo necesario para poder obtener el resto, la fuerza, la reacción que les hace falta y la cota. O sea, ya con esto, conociendo el wheelbase, perdón, conociendo la fuerza de reacción de la llanta delantera, que es el FZ1, y la masa del vehículo, es todo lo que ustedes necesitan para poder ubicar el centro de masa longitudinalmente. O sea, ya tienen esta, pueden calcular esta sin ningún problema, y a partir de que calculan esta ya podrían obtener esta. Entonces ya podrían encontrar las coordenadas del centro de masa de cualquier vehículo que cumpla con esas características mientras está estacionado. Aquí tenemos entonces esta ecuación. Si quieren anótenla o colóquenla en cualquier lado, o si quieren no anotarla y nada más vean el procedimiento, pues ya lo tienen. Entonces, ahí está. Así es como se puede obtener de forma general esa parte del proceso. Sencillo, si se dan cuenta, simplemente fue un despeje y un arrangement de unidades. Voy a preguntar si ¿tiene alguien alguna duda? Aunque no creo, que fue como muy sencillo. Pero bueno, perdón. ¿Tiene alguien alguna duda? Perfecto. Vamos a pasarnos ahora a lo segundo, a lo que mal expliqué el día de ayer porque les digo que ya estaba yo muy norteado. ¿Qué pasa con la determinación del centro de masa desde la vista lateral del coche? Y ahora estamos viendo precisamente lo que es el Camry visto de frente. Tenemos entonces precisamente esta vista lateral y lo que yo les estaba comentando la otra vez, habíamos puesto un dibujo y voy a capturar otra vez el snip. Y aquí habíamos colocado lo que eran dos fuerzas, ¿no? O sea, que teníamos la fuerza F
Z2, considerándola como fuerza frontal ahorita, entendiéndose como fuerza frontal, y FZ1 igual, entendiéndose como fuerza frontal. Ya habíamos puesto el centro de masa, lo voy a poner aproximadamente como por aquí. Ya habíamos colocado aquí lo que es masa por aceleración de la gravedad. Y finalmente estos vectores que subían hasta este punto y nos iban a dar esta distancia de frontal de cabo a rabo. Ahí está. Lo que es B2 y B1. Aquí va lo que tuve que haber dicho el día de ayer adecuadamente. Y aquí me va a hacer falta algo más, ¿no? Supongamos que aquí sale el eje, voy a poner una plumita azul aquí. Aquí sale como lo que es el eje Y, ¿no? Ahí está. El día de ayer habíamos obtenido como las ecuaciones de esto siguiendo la misma regla de suma de fuerzas, etcétera, etcétera. Pero aquí va la parte importante de ubicación cuando estamos haciendo un estudio del centro de masa lateral. Esto no es normal. Normalmente el eje longitudinal siempre va a estar alineado al centro del vehículo. Eso es algo que siempre se va a buscar, que la posición lateral de la masa siempre esté alineada con el cero, la coordenada cero global del coche. Eso es algo que siempre se procura tener. Sin embargo, puede haber ocasiones en las que exista un desfase, ya sea por mal acomodo del vehículo, por problemas a final de cuentas que puede tener el coche en cualquier momento, aún siendo nuevo, de pequeños desbalanceos que puede llegar a presentar, que la misma dinámica propiamente del vehículo presente ese tipo de casos. Pero lo que va a ocurrir normalmente es que se va a asumir un cierto porcentaje de diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho para poder encontrar las coordenadas B1 y B2. La idea general entonces que nosotros vamos a contemplar cuando tengamos este tipo de análisis es que esto siempre está en el cero, que esto siempre va a estar en el cero. A menos de que nos digan lo contrario, pero si nos dicen lo contrario, B1 y B2 no van a ser tan distantes como en el caso de la estabilidad longitudinal o de las fuerzas longitudinales que estábamos nosotros viendo. O sea, la diferencia que va a existir entre estos dos no va a ser tan grande y no debería de entrada existir, así que nos tienen que dar ese porcentaje de desbalance que tiene el carro si llegara a tener ese problema. Para este caso, entonces, vamos a ver un pequeño problema para verlo como más entendido. ¿A qué me refiero con ese pequeño porcentaje? Vamos a poner aquí una pequeña línea divisora. Vamos a suponer el caso que estábamos viendo ayer del estudio del Lamborghini, que tenía una masa total de 1576 kilogramos, ¿no? Y nos dicen que existe un 4% de diferencia, por ejemplo. Aquí nos están diciendo, bueno, tenemos un 4% de diferencia de desbalanceo con respecto a la estabilidad lateral del vehículo cuando está estacionado, cuando está en estático. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a hacer entonces? Bueno, de entrada tenemos que encontrar lo que son las fuerzas frontales, ¿no? Para este caso, por ejemplo, como ahorita no interesa estarlo estudiando así tan a profundidad, vamos a manejar que lo que es el vector de fuerzas frontales, que le voy a poner aquí FZ, subíndice F de frontal, entonces va a ser FZ y aquí un subíndice F. Va a ser igual a 9121.7 newtons. Entonces supone que esa es la fuerza que está ocurriendo en las llantas frontales. Esa es la que debería de estar en ambas llantas, repito, porque se supone que siempre va a estar balanceado. Pero si ya nos dicen, bueno, es que existe un error de balanceo en este sentido, entonces hay que estar haciendo la programación del computador de tal forma que esto se estabilice. Considera un más o menos 4% de error para la estabilidad lateral. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es literalmente a esto le vamos a aplicar ese porcentaje de desviación. Lo importante de esto es poder definir hacia qué lado el porcentaje se va a cargar más. Y eso es algo que también se tiene que definir en la prueba de laboratorio.
O sea, también les tienen que estar diciendo si se está cargando más del lado derecho o lo que es del lado izquierdo. Por ejemplo, en este caso, viendo al vehículo como desde el asiento de... este no es, perdón. Viendo el vehículo así como si estuviéramos en el asiento de pasajeros, ojo, como si ustedes estuvieran sentados en el vehículo, nos comentan que es el lado izquierdo el que se está cargando más. ¿Qué sería FZ1? Eso significa que el más menos 4% que tenemos que aplicar va a hacerse de la siguiente manera. FZ1 va a ser igual a 0.52 veces la fuerza frontal que está existiendo en las llantas. Y FZ2 entonces va a ser el 0.48%, el 48%, pues. El 0.48, ¿no? Que multiplica a 2 veces la fuerza frontal. ¿Y cuánto daría, por ejemplo, esos productos así de rápido? Ya sea que, espero que si tiene abierto más rápido en la command window, o si tiene una calculadora a la mano, pues rápido igual ahí. ¿Cuánto sería entonces esto? 0.52 por 9.121.7 newtons. Pero con el 2, No, bueno, 2 veces FZF vale 9.121.7 newtons. ok, sí. Sería 4.743. Muchas gracias. Newtons. Bueno, sí. Punto 284. 284 newtons. Justo me. A ver. ¿Punto cuánto? El 284. 284. Sí. Gracias. Es que ¿y el de abajo entonces? Ahí está. 4.378. Muchas gracias. Muchas gracias por participar a todos. 41. Muchas gracias a la compañera que no vi, Luz Medina, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a Marco y muchísimas gracias también a los compañeros que no alcancé a ver sus nombres que intervinieron. Ahí está, entonces el desbalance está de esta manera. La fuerza, ya nos habían dicho, está más cargada de este lado, vale 4.743 y del otro lado 4.378. ¿Cómo obtenemos las coordenadas a partir de esto? Va a ser a partir completamente de los tracks de medida, es decir, la distancia de medida que tengamos entre punta y punta de la llanta. O sea, voy a rotar tanto para explicarlo bien. Entre este punto de aquí, este punto central de aquí, sin contar el rin, y este punto de aquí, sin contar el rin. O sea, de la zona donde deberían estar ubicados los tapones. Esa debería de ser la longitud. Que para, por ejemplo, ahorita el ejemplo de Lamborghini se supone que se estaba manejando o se estén manejando 1540 milímetros. Esa es la distancia que tiene frontal, que la voy a definir ahorita como WF porque es W de width, ancho, width y F de frontal. Y pues nada, esto se vuelve ya entonces muy sencillo porque pues B1 debería de estar cargado. Vamos a volver a regresar acá. B1 que es precisamente la zona del lado izquierdo. Esta de acá. Para que nosotros podamos tener la mayor cantidad de fuerza, el brazo... No, mentira. Yo solito me estoy tropezando con las palabras. No, B1 corresponde precisamente a la parte de F1. Entonces ya, B1 va a ser igual a 0.48 por WF. Voy a regresar otra vez acá. Porque sí, esta zona es la que tiene mayor fuerza. Entonces, precisamente el centro de gravedad se tiene que apoyar en el porcentaje del otro lado. Entonces, si está desnivelado en el 4%, se hace a la inversa de cómo se están aplicando las fuerzas. Esa es la lógica que se tiene que manejar para poder contrarrestar lo que se supone que está ocurriendo. Entonces, aquí tendríamos 0.48 por WF. Sería 0.48 por 1540. Y si quieren ese para que yo lo hago aquí rápido. Ah, ¿ya lo tienes? 739.2 milímetros. Muchas gracias. Aquí está la coordenada que tenemos todos nosotros que tomar en cuenta
para B1 y B2 lo tendríamos que desfasar a 0.52 por WF, que es el width front. Y acá tendríamos entonces 800.8 milímetros. Muchas gracias. 800.8 milímetros. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar cuando estemos viendo la parte lateral. Entonces, la fuerza se va a ir precisamente a la zona en la que está más cargada, pero la cota va a irse con respecto al porcentaje opuesto al que está considerando para poder contrarrestar. Ay, estoy buscando la imagen de arriba. Para poder contrarrestar adecuadamente la fuerza que se está teniendo. Porque si yo le dejara a este que se vaya para allá, se va a seguir desnivelando. Y el chiste de esto es poder encontrar las coordenadas que nos eviten ese desnivel, para poder encontrar el centro de masa correcto. Y ahí está. Esto no siempre ocurre, ojo. Entonces fue necesario que hiciéramos todo eso. Perdón por ello. Perdón por haber gastado por ahí minutos valiosos. Pero ahí está, eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. No siempre se va a estar desnivelado, pero si en algún momento llega a ocurrir el desniveleo, así es como se tiene que operar y así es como se tiene que trabajar para encontrar esas cotas. Hasta aquí estamos bien en esta parte. Fue como un resumen súper breve de la clase anterior, pero ya bien acotada en esta. Creo yo. Estamos bien, ¿no? ¿Les parece también bien así, como lo estamos llevando ahorita, con las anotaciones y todo eso? Pero una pregunta. Ajá. Bueno, ya bueno, sacamos la FZ1 y la FZ2. Entonces ya si lo quisiéramos estudiar desde el plano horizontal, entonces tendríamos que sumar esas dos. Estoy confundido un poquito con la pregunta. O sea, sí, ya se obtuvo la coordenada de este lado, ¿no? Es lo que decimos. Ya la obtuvimos. No, bueno, ya saqué las dos fuerzas, ¿no? FZ1 y FZ2, con el porcentaje que nos dio. Y si ahora la quiero estudiar desde el plano ¿Longitudinal? Longitudinal. Sí. Tendría que sumar las fuerzas, esas dos fuerzas. Sí, se tendría que tomar en cuenta esas dos fuerzas para poder sacar el plano longitudinal, porque originalmente en el plano longitudinal estamos considerando 2 veces la misma fuerza. Pero en este caso más bien sería FZ1 frontal más FZ2 frontal. Entonces cambiaría eso. Y eso nos va a cambiar también el centro de masa que tenemos acá. ¿Sí se entendió? Sí. Sí, perfecto. Y para puntualizar bien, porque de hecho es una pregunta muy buena. O sea, en vez de... Espera un momentito. Ahí está. En vez de que yo tenga aquí 2 veces FZ1, 2 veces FZ2 y viceversa de este lado, voy a tener la suma de esas fuerzas. No va a cambiar, ojo, no va a cambiar esta parte, simplemente en vez de ser FZ1 individual, sería fuerza Z frontal 1 más fuerza Z frontal 2 y lo mismo de este lado. Exactamente lo mismo en este lado si estuviera desbalanceado con respecto a la parte de atrás. Que eso ya es todavía un caso, si de por sí es único que llegue a estar con la parte frontal, está difícil que también se vea afectada la parte trasera. Entonces simplemente se tiene que aplicar esto para la parte frontal. Y ya, las zetas que son traseras se respetan exactamente igual, sería 2 veces FZ, y en función de eso ya podemos encontrar la cota A1 y A2. Y con la cota A1, A2, B1 y B2, ya estamos, si se dan cuenta, colocando espacialmente el centro de masa del coche. Cuando está centrado. Cuando está sesionado. O sea, ya tendríamos entonces la cota que va en esta vista. Y además ya tendríamos la cota que va en esta vista. Disculpe, profe. Entonces también se consideró una distribución de pesos para la vista longitudinal del coche. Pues sí, bueno, sí, porque el peso se está distribuyendo con respecto a las dos llantas. Así es como ahorita lo estamos viendo en esta parte del vehículo. Estamos considerando que toda la masa, o sea, estamos queriendo encontrar el centro de masa, básicamente. Entonces tenemos todo el peso del vehículo y lo que queremos es encontrar el centro de masa en función de las fuerzas que reaccionan en las llantas para poder localizarlo. Eso es lo que básicamente andamos haciendo ahorita. Ya vimos cómo se puede obtener desde la perspectiva longitudinal.
Ya vimos cómo se podría obtener eso desde la perspectiva lateral cuando no está en el centro, o sea, cuando no está en el eje X, cuando no está en el 0, 0, 0. Bueno, o sea, me refiero justamente a vista top. Vista top. O sea, cuando de verdad no está aquí en el 0 de Y, cuando no estamos justamente aquí en el 0 de Y, porque hay un desfase, se hacen esos cálculos para la parte lateral. Si no, pues vamos, se considera que está en el 0, o sea, se va a considerar que está aquí en el 0 porque no hay ningún desbalance ni nada por el estilo. Y solamente haría falta la obtención de estas dos reacciones en conjunto con el wheelbase para poder obtener la cota A1 y la cota A2 que nos construyan el centro de masa que estamos buscando. Pero nos haría falta una cota. O sea, todavía nos está haciendo falta una, ¿no? No sé si ya sepan cuál. ¿La de la altura? Exactamente, la de la altura. La de cuánto vale precisamente la distancia h acá, o sea, cuánta altura tiene, ¿no? Cuánto se está moviendo en z. Y para obtener eso, para obtener eso se hace un movimiento particular, o sea, todo esto que nosotros estamos haciendo es para la obtención y determinación del centro de masa cuando ya tenemos un vehículo dado y este vehículo está estacionado. O sea, no cuando estamos en etapas anteriores, ¿no? Sino ya tenemos el vehículo, ya lo tenemos aquí y necesitamos ubicar el centro de masa porque, por muchas razones, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos queriendo controlar la estabilidad del vehículo mediante un computador, pues ya el vehículo ya va a estar armado, obviamente, ¿no? Pero no necesariamente se van a encontrar ciertas partes. Esto desde la perspectiva de dinámica. Y obviamente todo este tipo de pruebas se hacen en el laboratorio, o sea, las reacciones también se encuentran ahí. Se conoce obviamente de fábrica lo que son los pesos y las medidas del wheelbase y todo ese tipo de partes, pero para poder ubicar correctamente el centro de masa del coche que nosotros tenemos realmente en el taller o en el laboratorio que se está haciendo el estudio, se hacen las pruebas para poder obtener bien estas reacciones y en función de las reacciones obtener las coordenadas del centro de masa. ¿Por qué les estoy comentando esto? Porque así es como se va a obtener la altura. La altura se obtiene precisamente siguiendo ese mismo paradigma. Lo que básicamente se hace, déjenme, es que se toma el vehículo. Voy a hacer una pequeña anotación aquí para ejemplificarlo con un dibujo. Y se sube en una base en el taller para que la llanta frontal suba precisamente. Se coloca en una zona de actuadores para que esta llanta suba y en función de las reacciones que estén afectándose en la llanta, nuevamente en las llantas, y el movimiento de inclinación, se puede encontrar a la altura del centro de masa del coche. Entonces, eso es básicamente lo que yo voy a hacer ahorita, pero lo voy a hacer virtual. Voy a poner aquí lo más exagerado. Me equivoqué de seguro. Casi puedo ser que me equivoqué. Déjenme ver. Sí, me equivoqué. Ahí está. Listo. Entonces, esta es la forma en la que básicamente va a estar el nuevo diagrama que vamos a observar esta noche. Vamos a obtener precisamente la altura. Y aquí voy. Ok. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Lo voy a poner aquí Customize. Thick. ¿Qué onda? ¿Quién sabe qué pasó? Entonces vamos a seguir teniendo aquí lo que es nuestra fuerza. Esta es una línea vertical. 2 veces FZ2. Y vamos a estar considerando nuevamente acá esto. Lo hice muy mal. Imagínense que está bien centrado. Aquí vamos a tener lo que es 2 veces FZ1. Le voy a cambiar el color nada más de la Blue Pen para ubicar precisamente lo que es el centro. Queremos que voy a suponer yo por ejemplo que está aquí. ¿Saben qué?
Es más, se me acaba de ocurrir una muchísimo mejor idea que estar haciendo estas cosas. Voy a abrirlo en Paint. Y ahí voy a hacer los vectores. Va a ser mucho más sencillo. Edit Copy. Claro. Ahí está. Crop. Perfecto. No, Control Z. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. Ya me permite esta cosa moverlo. Entonces aquí vamos a tener 2 veces FZ2. Aquí vamos a tener que es 2 veces FZ1. Vamos a ubicar aproximadamente ahorita por aquí, aproximadamente lo que va a ser la idea de lo del centro de masa. Y voy a ponerle aquí un espesor un poquito más grande, le voy a poner rojo. Lo que es nuestro eje X y el eje Z. Entonces los voy a colocar. Lo que sería el eje X y el eje Z. Y a partir de aquí van a aparecer otras líneas de corte que nosotros vamos a necesitar. Esperen, antes de eso se me olvidó colocar el vector debido al peso que está acá. Ok, eligen pésimo color. Ahí está. Este va a ser nuestro el vector precisamente de la masa y el centro de gravedad, ¿no? Ahí está incluido. Lo pongo así exagerado para que se pueda observar bien y se distinga de las demás líneas que mi intención va a ser que sean cotas. Entonces, con este nuevo movimiento que vamos a estar teniendo nosotros aquí en lo que es el eje Z y el eje X, pero todavía teniendo lo que son las reacciones verticales, porque muy en el fondo, o sea, este carro no está estacionado en una pendiente. No tenemos el vehículo estacionado en una pendiente. El vehículo está, acaba de ser elevado por un actuador y el objetivo de esta elevación con el actuador es precisamente poder ubicar más fácilmente la altura del centro de masa. Se está moviendo de una forma abrupta, precisamente. Entonces aquí voy a dibujar una línea aparte, que va a ser una de las que más me va a importar, y que va a considerar el ras de la llanta, precisamente. Aquí está. Vamos a moverlo para este lado. Listo. Y la distancia que yo vaya a tener, precisamente entre el eje X, estoy tratando de que sean las paralelas posibles, pero obviamente no lo consigo del todo, pero sí creo que se entiende perfectamente bien el dibujo. Esta distancia de aquí va a ser H. Ahí está. Y la voy a poner, esta sí la voy a escribir para que no se nos olvide. ¿Qué color? Quiero color blanco. H. Esa es la altura que a mí me va a interesar encontrar, porque precisamente es la distancia que va desde la parte baja de las llantas, desde el ras de las llantas hasta el centro de masa de mi vehículo. Entonces aquí, ya con eso en mente, ya puedo yo comenzar a hacer un dibujo de el resto de cotas que ya conocemos, o sea, las cotas, que nosotros ya sabemos que existen y que son paralelas precisamente paralelas y perpendiculares al eje Z que tenemos de este lado. Entonces déjenme, estoy bien, voy a tratar que sea de aquí del centro y paralelo lo más que se pueda al eje Z. Ahí está. Voy a hacer la misma línea de este lado. Lo más que se pueda acá. Y estas dos líneas de aquí precisamente son la referencia a las cotas que anteriormente ya hemos visto, ¿no? Lo que es A1, lo que bautizamos como A1 y A2. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto acá. Ponemos esto aquí. Esto por acá. Aquí voy a poner un poquito más abajito esta línea. Está tan abajo. Está. Y ponemos aquí, acá y acá. Y esta va a ser precisamente, vamos a poner A2. Y esta de acá, A1. Están chocas, pero imagínense que no están chocas, obviamente. Porque básicamente lo único que está haciendo, repito, el carro es elevarse en ese sentido. Entonces,
esas líneas que al final iniciaban siendo paralelas al eje del piso van a seguir siendo paralelas exactamente al eje del piso. Lo que nos va a hacer falta entonces encontrar para poder terminar y pasar a lo que nosotros queremos, que es la suma de fuerzas. Y voy aquí a escribir nada más esto para que no se nos olvide, que es 2 veces la fuerza de Z2 en color negro, 2 veces la fuerza de Z1, y aquí vamos a poner mg. Y aquí me falta algo muy importante, si es cierto. Y aquí tenemos el ángulo que está teniendo. O sea, el ángulo que en este caso le voy a poner aquí phi. Ahí está. El ángulo que se estuvo elevando, que puede ser cualquiera, o sea, que puede estarse moviendo según la necesidad de lo que nosotros estemos estudiando. Entonces ya en este sentido ya tenemos todas las fuerzas que actúan, tenemos esas 3 fuerzas particularmente, tenemos las cotas originales que usábamos con anterioridad, la forma en la que se están ubicando ahora. ¿Qué nos haría falta para ya poder hacer el diagrama de cuerpo libre? Para ya poder pasar a hacerlo de la suma de fuerzas. Este diagrama de cuerpo libre, pues quizás extender un poquito la idea de lo de H, pero la idea de H se ve bastante bien ahí. Como se ve que es completamente paralela. Quizás aquí será un poquito más explosivos. Voy a bajar un poquito donde sabemos que aquí está la línea de reacción, más para que no se nos olvide, de la fuerza, y aquí también va a estar la línea de reacción de la fuerza, siendo precisamente este ángulo que se genera entre las dos el ángulo phi de inclinación de la plataforma que está teniendo el vehículo. Déjenme prolongo un poquito también esta línea de acá. También supuestamente hasta esta zona. Es como está cortando en la otra dirección. Voy a cambiar el color. Está gris. Y listo. Entonces ya con eso realmente ya podemos nosotros comenzar a pensar en hacer la suma de fuerzas. Exactamente igual que como lo veníamos manejando hasta este momento. Así que me voy a regresar. Voy a ya borrar esto. Nope. Aquí está entonces esta zona. Igual si pueden tomarle una captura de pantalla o algo así. Igual si pueden dibújenlo mejor quizás ustedes en los apuntes. Pero básicamente esta es la idea completa. Y acá estamos. Entonces voy a volver a repetir lo que es suma de fuerzas. Acá abajo. Control Z. Puede hacer eso. Ok. File. Pero me toca seleccionar. Vamos a ver. Para no estar como volteé y volteé la pantalla. Crop. No. Copy. Ahí está. Paste. Perfecto. Excelente. Ahí está. Ahora sí. Entonces vamos a hacer suma de fuerzas y suma de momentos para poder obtener nuestras ecuaciones. Yo no las voy a colocar porque bueno, ya se sobreentiende que esa es la parte que nosotros tenemos que estar realizando. Vamos a poner entonces nada más suma de fuerzas en Z igual a 0, punto y coma. Digo, ya no los voy a colocar tan bonito, pero se entiende. Y bueno, en cuanto a la suma de fuerzas en Z, eso se vuelve muy sencillo. ¿Por qué? Porque, repito, eso no está estacionado en una pendiente. No es un vehículo estacionado en una pendiente, es un vehículo en el cual se comenzó a desfasar su zona frontal para obtener el centro de masa. Eso quiere decir que, literal, estas se van a conservar. Vamos a tener 2 veces FZ2 más 2 veces FZ1 menos mg. Esto es igual a 0. Esas son todas las fuerzas que están actuando. Donde va a venirse lo interesante es precisamente en lo que es la suma de momentos. Entonces vamos a tener acá suma de momentos en Y, porque sigue siendo en el eje Y. Y vamos a proceder a realizar exactamente la suma de momentos de las fuerzas
que están actuando respecto de la zona del centro de masa. Ya sabemos, descartamos mg por default porque mg siempre tiene que estar en el centro de masa. Es precisamente la fuerza debido a la gravedad en el centro de masa. Eso quiere decir que nada más vamos a tener dos. Lo que es FZ1, 2 veces FZ1 y 2 veces FZ2. Entonces vamos a empezar primeramente con lo que es esta primera fuerza, que va a ser 2 veces FZ1, pero va a ir, obviamente, esta fuerza va a ir en contra del movimiento original del vehículo, va a hacer que se levante, y nosotros ya habíamos definido eso en la clase anterior, que es negativo. Entonces vamos a comenzar con menos 2 veces FZ1, sí, menos 2 veces FZ1, que va a multiplicar su brazo de palanca, pero aquí su brazo de palanca va a ser distinto al brazo de palanca que teníamos anteriormente. Esto por dos razones primordiales, porque de entrada las reacciones que se están viendo afectadas, que están precisamente en el centro de la llanta, van a tener que recorrer primeramente un primer trecho vertical antes de poder llegar a esta zona horizontal, que es donde están actuando precisamente las distancias. Entonces vamos a tener aquí la suma de dos componentes para poder tener el camino completo que va a recorrer este momento. Primeramente, va a ser la carrera de vida H. Primeramente. La forma en la que estás viéndose aplicada la fuerza en las reacciones, la primera carrera en la que se va a ver afectada va a tener que ver con H. Pero obviamente no se va a ver con H directa, sino con la componente que nosotros estamos teniendo en H respecto de la zona de aplicación de la fuerza que nosotros estamos teniendo. Es decir, vamos a tener que hacer una descomposición de triángulos para poder obtener cuál es la componente de la fuerza que está descompuesta en H. Entonces, si nosotros vemos esta zona precisamente verticalmente, o si nosotros expandiéramos un poquito más ese triángulo que tenemos ahí, vamos a tener algo así. Algo como esto, básicamente. Donde esta línea de acá, esta de acá, es H precisamente. Y la componente que a mí me interesa sería esta, que es donde está actuando la fuerza. Esta que estoy subrayando aquí. Y donde nosotros ya sabemos que el ángulo phi es este, precisamente. Entonces, una vez que ya hicimos como este desbloqueo aquí chiquito del ángulo phi de mi triángulo, la componente que corresponde a la fuerza para ese sentido que me está generando momentos en Y, en ese sentido que está actuando aquí, ¿cuánto vale? Es el cateto adyacente. ¿Cuál preguntó, perdón, profe? ¿Cuánto valdría la distancia que yo tengo aquí? O sea, esta distancia de aquí a acá, conociendo que la componente de este triángulo, su hipotenusa vale H. Y yo quiero conocer la distancia. O sea, ya sé que la fuerza es FZ1. Sería Pero esto es H fuerza por coseno, su ¿no? brazo de palanca. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Entonces tendríamos aquí H coseno de phi. Entonces, esa pequeña primera componente que vamos a tener nosotros aquí va a ser H coseno de phi. Y ahora lo que a mí me va a interesar entonces de esa distancia que se está moviendo para poder actuar en los momentos en Y, es decir, sobre esta línea aquí normal. De hecho, esperen un segundo, creo que les hice calcular un coseno de más. Estoy ahorita analizando que esta distancia de acá sí es H coseno de phi, pero creo que no tiene ningún sentido que la hayamos calculado. Se me fue el avión. Sí, porque estamos girando en momentos en Z, en Z en Y. Entonces lo único que nos afecta es todo lo que afecta a este eje, porque estamos girando Sería- precisamente en Y. Error. Tendría que ser con respecto de A1, el triángulo. Guau, 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 guau. Sí, ese fue un percance ahí que se me fue. Entonces
La distancia que a mí me interesaría precisamente es justo esta distancia, porque aquí es donde se está aplicando la fuerza, que esta fuerza puede ser aplicada aquí, puede ser aplicada acá o acá, sigue siendo la misma reacción. El recorrido que a mí me interesa es este recorrido que está haciendo. Y este recorrido que está haciendo se compone de dos caminos. Primeramente, el camino de la componente de A1. Ese es el primer camino que va a recorrer. El primerito. Entonces, de hecho, el triángulo es mucho más sencillo. Les puse un triángulo como más difícil. Es el que tenemos. El primer recorrido, entonces, que tiene que hacer esta zona precisamente con respecto de la vertical. Va a ser aquí la parte de phi. Aquí tenemos A1. Y precisamente lo que necesitamos es ¿cuánto está despegándose esa variable? Déjenme ver. No, mentira. Lo que queremos conocer es precisamente cuánto vale A1. Nosotros ya tenemos esta parte de aquí abajo. Sí sería la parte de abajo, Sí, ¿no? Para sí que sería la sea parte de perpendicular al vector 2FZ1, ¿no? Sí, es correcto. Sí sería esta. Entonces es pues sí, nuevamente volvemos a tener aquí, a ver, tenemos aquí A1 y la distancia que a mí me interesa precisamente es esta. De aquí abajo, que sigue siendo el cateto adyacente. Y nosotros tenemos aquí que cateto adyacente sobre hipotenusa es igual al coseno. Sí, sigue siendo el coseno. Este es alfa. Alfa phi, perdón. De phi. Sí, porque el phi es phi, sí. Y la hipotenusa en este caso vale A1. Entonces eso quiere decir que la distancia que nosotros estamos buscando, que es precisamente esta distancia horizontal, que es en la que se desfasó precisamente el vector para poder obtenerlo, es correcto, es el cateto adyacente. Esto es igual a la hipotenusa, que vale A1 por coseno de phi, coseno de phi. Y ya está. Entonces, ese es el primer trecho que necesitamos avanzar. Necesitamos avanzar previamente lo que es la distancia A1, pero la distancia A1 respecto de el vector perpendicular FZ. Entonces va a ser A1 coseno de phi. Pero ese avance no es suficiente, porque todavía con ese no alcanzamos a llegar al vector que nosotros estamos buscando. Porque realmente si yo aquí acabara de dibujar lo que es el triángulo, y lo voy a poner aquí con rojito, esta zona de aquí de A1 termina su recorrido o hace aquí su conecte con el recorrido en esta zona. O sea, la forma en la que corta con el eje X, que nosotros estamos operando, termina aquí, en esta zona. Entonces me haría falta todavía conocer un poquito más el tramo que hace falta. Y para ese tramo que nosotros necesitamos todavía, que sería precisamente este cateto de acá, en este triángulo que nosotros estábamos viendo, pues se resuelve todavía más fácil. Y ese era el triángulo en el cual yo me estaba enfocando ahorita. Entonces va a hacer falta entonces precisamente este trecho que tenemos acá adelante. Y para eso sí vamos a hacer uso de los triángulos, del triángulo que teníamos allá. El primero que les dibujé, pero no necesitamos el cateto adyacente, sino que va a ser el cateto opuesto, el que necesitamos conocer la medida. Aquí vamos a seguir teniendo lo que es la parte de phi. Y la hipotenusa que nosotros vamos a tener acá, en mi dibujo no se nota lo suficiente, o en mi dibujo está como extremadamente exagerado, pero mi dibujo está contemplando como toda la distancia h. Pero el detalle de la distancia h que yo tengo acá, que pareciera que es como completamente este punto del centro de mi llanta hasta arriba, eso no necesariamente va a ser siempre, sino lo que yo estaría declarando es que la distancia h es igual a r. O sea, yo básicamente es igual a b, al diámetro de la llanta. Yo estaría declarando, no, bueno, pues es que h es exactamente igual al diámetro de la llanta que yo estoy teniendo.
o a 2 veces el radio, que es como generalmente se ven las llantas, que es a partir de su radio. Y esto no necesariamente va a ser verdad. O sea, si H es igual a 2 veces el radio, ¿para qué levantamos el coche? ¿Para qué estamos haciendo todo este tipo de análisis? H es igual a 2 veces el radio, entonces no hay ningún problema. Eso quiere decir que H no siempre va a valer el diámetro de la llanta que yo estoy trabajando. O sea, la hipotenusa que yo tengo aquí no es enteramente H. Repito otra vez, si yo dijera que la hipotenusa es H, entonces yo estaría diciendo una de dos, o que H es exactamente igual al radio. En todo caso, si yo estuviera nada más considerando aquí la mitad de la llanta, lo cual es falso, ya de entrada, porque sabemos que H tiene que ir desde la parte baja de la llanta hasta el centro de masa. Y 2, estaría declarando entonces, si no estoy diciendo eso, estoy diciendo que es 2 veces el radio. Que mi distancia H, que siempre el centro de masa va a tener la altura de la llanta que yo estoy trabajando. Y eso es mentira. Eso puede que pase, puede que eso llegue a ocurrir, pero de entrada eso no es verdad. Y no puede ser considerado como si eso fuera verdad. H normalmente va a ser mayor que la llanta. Normalmente nosotros vamos a tener una distancia H que va a estar por encima de la llanta. Entonces, para que yo pueda realmente tener esta primera parte del círculo, tendría que considerar la distancia H, que es mayor, que es mucho más grande. Voy a borrarla. Va a ser la distancia H menos R, que es el radio de la llanta. Y voy a hacer un poquito más bonito este dibujo. Entonces, ese triángulo pequeño que lo estamos sacando de aquí es este triángulo que yo tengo acá. Pero ya lo estoy yo extrapolando. ¿Por qué? Porque necesito conocer cuánto vale el cateto opuesto de ese triángulo para podérselo sumar a la carrera de los momentos que llevo yo aquí en A1. Para hacer eso, necesito conocer cuánto vale esta distancia realmente. Cuando quise hacer el corte del triángulo, falsamente les dije que esta distancia vale H. Yo ya estoy explicando por qué no puede valer H. De entrada, una es ilógico, porque estoy declarando que H va desde abajo hasta arriba. Esa es una. 2, bueno, entonces si H vale igual a 2R, no tiene ningún sentido que hagamos este estudio. Y eso es falso en el 99.9% de los casos. Lo que generalmente ocurre es que H está por encima de la llanta. Eso quiere decir que esta distancia de acá va a ser toda la distancia H menos el radio de mi llanta para poder obtenerla. Y esta sigue siendo phi. Y esta sería entonces la hipotenusa que yo estaría manejando. Y como yo tengo aquí cateto opuesto, eso quiere decir que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Cateto opuesto es igual a la hipotenusa, que es H menos R, esa pequeña distancia, por el seno de phi. Y ya con esto ya tengo la carrera completa. Ya estoy recorriendo completamente toda la distancia que correspondería a A1 cuando se tiene el desfase debido al ángulo. Y el tramo que me haría falta aquí, justamente el tramo que me hace falta para poder recorrer esa última distancia. Y listo. Entonces se la sumaríamos en esta parte de acá. Va a ser esto más, porque necesito recorrer esa parte, H menos R por el seno de phi. Y ahí está. Así es como tenemos esa primera fuerza que me está generando momentos. La segunda fuerza va a ser exactamente igual, va a seguir exactamente la misma lógica, está posicionada de exactamente la misma forma. Entonces la segunda fuerza va a ser lo mismo, pero, primer detalle diferente, debido a que el momento está haciéndose hacia adelante, la forma en la que ya hemos declarado nuestra convención lo va a ser positivo, vamos a tener aquí más 2 veces FZ1, que multiplica aquí a A2, coseno de phi. Y aquí va a ser distinto. Voy a poner otra vez H menos R porque el tronche va a ser el mismo. Vamos a tener que recorrer forzosamente este tronche. Pero la diferencia va a ser el sentido en el que se va a estar recorriendo. Y esto ya va a ser igual a 0. Porque en este caso yo iba del centro hasta acá y todavía tenía que subir un cacho más. Pero en este caso de acá, yo voy desde el centro hasta acá abajo y ahora lo que tengo que hacer es que me tengo que regresar ese trecho.
Y la forma de regresarme en ese trencho, o sea, ya que bajé y ahora tengo que volver, pues es una resta. Entonces ahora en vez de ser más, va a ser menos. Porque yo lo estaba recorriendo entonces en el sentido contrario. Y de esta manera ya tenemos entonces definidas cuáles son las ecuaciones que me dan la estabilidad en la inclinación, que me van a dar que la suma de fuerzas todas sean iguales a cero, que yo tenga equilibrio cuando incline ese carro. Esta va a ser, por ejemplo, mi ecuación 1, y este conjunto de acá va a ser mi ecuación 2. Pero este no era el problema que yo quería resolver, ¿cierto? ¿Se acuerdan por qué estábamos haciendo todo este tipo de sumas y detalles? Profe, ¿los dos son FZ1? Ay, muchas gracias. No, este es FZ2. Gracias por... Siempre que vean algún typo, Queremos calcular H, ¿no? díganmelo. Muchas gracias. Así es, gracias también por aprovechar el micrófono desbloqueado. Eres Marco, ¿verdad? Gracias. Sí, profe. Sí, muchas gracias. Queremos encontrar H. Entonces, ya que tenemos nuestras ecuaciones aquí definidas, ¿qué sigue? Pues sigue despejar H, ¿no? Precisamente en las ecuaciones de momentos es donde aparece H. Y en la primera ecuación nosotros podemos definir a la fuerza de FZ2. Entonces, todo este proceso, esta descomposición completa, es para poder encontrar la altura a la cual se va a ubicar el centro de masa del vehículo. Encontramos esto a partir de Newton, simplemente es Newton suma de fuerzas y descomposición de vectores. Y una vez que ya nosotros tenemos esto en la parte inferior, pues nada, vamos a proceder a despejar. Primeramente vamos a despejar la ecuación 1. La voy a poner en un color azul. Nada más déjenme busco un espesor un poquito más grueso. Espesor. Y despejamos de la ecuación 1, ojo, no se pierdan, de la ecuación 1 vamos a despejar a FZ2. Eso está muy sencillo, ¿no? O sea, el 2 está multiplicando a 1, va a dividirme absolutamente a todo, entonces ya me deshice el 2 acá, pero luego se va a quedar aquí pegado al 1/2. Este está restando, va a pasar sumando, este está sumando, va a pasar restando. Entonces eso quiere decir que va a tener 1/2 de masa por gravedad menos 2 veces FZ1. Y aquí vamos a tener nuestra ecuación 3, por ejemplo. Ya tenemos cuánto vale FZ2. Pero lo importante es saber cuánto vale H. Entonces vamos a proceder a hacer las sustituciones correspondientes en este cúmulo de ecuaciones más grande que tenemos acá. Ok, entonces de la ecuación 2 lo que voy a hacer ahorita en un solo paso cimental, estoy multiplicando cada uno de esto por el FZ1, igual voy a hacer lo mismo con el FZ2, y voy a reagrupar todo lo que es el H menos R seno de phi, porque si se dan cuenta se repite en esta parte de acá abajo. Y puedo hacer exactamente lo mismo con lo que es el coseno de phi. No, ese creo que voy a tener problemas. Pero bueno, lo que es seno de phi me parece que sí no va a haber tanto problema. Ah, no, sí puedo, pero con el puro coseno de phi. No con toda la variable completa. Ya está, entonces vamos a intentar agrupar eso de un golpe. Entonces va a ser H menos R seno de phi. Y esto va a multiplicar a menos, si se queda negativo, menos 2 veces FZ1. Y eso es todo lo que ahorita me importa para esta zona de acá. ¿Qué más? Este de acá entonces, más, por menos, me va a quedar menos, entonces, menos 2 veces FZ2. Ahorita que lo estoy pensando, de hecho, los dos ya me podría deshacer de ello así de un golpe, porque todo está igualado a 0, entonces ya me voy a deshacer de los dos. Están multiplicando y pasan dividiéndose solos, así, sin considerar su signo. Ya, entonces esto lo puedo comprimir más. Entonces me va a quedar aquí FZ1 menos FZ2. ¿Puedo factorizar eso? Ahorita lo hago. Quiero seguirme moviendo nada más para ver si ya está. Me parece que ya está lo que es HR. Entonces ahora me haría falta lo que es esta parte de acá. Y vamos a tratar de factorizar lo que son, sí, más coseno de phi, que es lo que veo que se repite.
Y voy a multiplicar acá entonces. Ya no tengo los dos. Entonces nada más va a ser aquí FZ2 por A2. Y ya coseno, ya tengo entonces esa primera sección. Y luego el otro va a ser FZ1 por A1, pero negativo, ¿no? Entonces menos FZ1 A1. Ya está. Esto va a ser igual a 0. Y ya tengo correctamente despejada la ecuación, ¿no? Si ustedes detectan algo que hice mal, no tengo la libertad igual de decirme. Pero básicamente nada más fue eso. O sea, factoricé lo que son los senos de phi con el h menos r. Había dicho que podía hacer eso y de una vez lo voy a hacer. Voy a borrar este y voy a borrar este. Se van a volver positivos y este se va a volver negativo. Ahí está. Entonces ya simplemente factoricé h menos r de seno de phi. Me deshice los dos por lo que ya les había platicado. FZ1 va a ser negativo y FZ2 va a ser negativo y se están sumando. Entonces ya quedó eso. Y por el lado de coseno de phi, A1 se va a quedar multiplicado con FZ1 con signo negativo y A2 por FZ2 con signo negativo. Y me parece que estoy ya correcto. Que los signos están bien y que no hay ningún problema. Entonces lo que voy a proceder a hacer ahorita en el siguiente paso es sustituir lo que es FZ2 para tener todo respecto de FZ1 y ver si me puedo facilitar un poquito más los cálculos. Entonces, lo que voy a intentar ahorita precisamente hacer va a ser eso. Vamos a poner FZ2. Vamos a reagrupar aquí. Entonces va a ser menos H menos R seno de phi. Seno de phi, coseno de phi, si lo tengo bien, si vientos. Por FZ1 más, ¿saben qué? Antes de hacer eso, inclusive, vamos a despejar ya lo que es la H de una vez. Vamos a dejarla ya despejada de un solo lado. Entonces, el seno está multiplicando, va a pasar dividiendo a este producto de acá. Y viceversa. Entonces voy a dejar aquí menos H menos R y ahorita paso eso del otro lado, nada más es para tratar de manejar un poquito de consenso. Voy a tener coseno sobre seno, ¿estamos de acuerdo? Entonces coseno sobre seno, ¿esa qué identidad trigonométrica es? Parece que es la cotangente, ¿cierto? ¿Cuál? Sí, ¿no? Coseno sobre seno. seno. Cotangente. Entonces vamos a tener aquí lo que es la cotangente de phi, porque se estaba multiplicando y pasó para acá, entonces coseno de phi sobre seno de phi es cotangente de phi. Está positivo, pero va a pasar al otro lado como negativo, y finalmente ya nos voy a tener en la parte de arriba lo que es el FZ2 A2 menos FZ1 A1 entre, pues esto, ¿no? Que igual estaba multiplicando y dividiendo, que va a ser FZ1 más FZ2. De hecho, aquí ya con eso puedo darme cuenta que puedo eliminar los signos sin ningún problema. Aquí se van a ir estos dos signos. Y ahora sí, ya viendo esto, ya puedo también, se está restando, va a pasar del otro lado sumando sin ningún problema. Ya lo voy a poner acá, más R. Ahora, técnicamente aquí ya despejé H, o sea, ya logramos hacerlo del despeje de H. Pero el chiste es tener la menor cantidad de variables de control para poder estar teniendo la solución de H. Y aquí, por ejemplo, de entrada tengo A1 y tengo A2, tengo FZ1 y tengo FZ2. Entonces, a mí me convendría solamente tener un par, o sea, solamente tener una sola FZ y una sola A para minimizar la cantidad de variables de control lo más que se pueda. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a tener aquí que esto es R más cotangente de phi, que esta pues ya no la tocamos, ya está reducida. Y ahora sí vamos a recordar cuánto valía FZ2. Me voy a esperar tantito en la parte de arriba nada más para ir haciéndolo por partes. Entonces voy a dejar aquí escrito A2 menos FZ1 A1 y FZ2 entonces simplemente lo voy a sustituir acá. Y si se dan cuenta,
Déjenme ver. Ok, es menos 2 veces FZ1. Me está gustando cómo queda, pero a ver. Entonces sustituyo aquí FZ1. Va a ser FZ1 más un medio de MG. Un medio de MG menos. En un segundaco nada más. Ah, qué torpe, ¿eh? Aquí este 2 no lo tenía que haber cargado. Ahorita que lo estaba viendo, porque lo cargué. Se supone que se está multiplicando y divide a este. Entonces este se convierte en la unidad. Y divide a este, entonces por eso está el un medio aquí. Y ya es un medio positivo y es menos FZ1 sin signo. Ahorita me estaba cuadraplagiando por aquí precisamente al momento de que yo lo sustituyo, se me tiene que reducir esa fuerza de FZ1. Entonces ya aquí tengo FZ1 menos FZ1 precisamente. Y ya estas dos se me simplifican. Quiere decir que puedo borrar esto. Y ya nada más voy a tener en la parte inferior un medio de MG. Ya está. Ahora va la parte de arriba. Entonces voy a volver a poner acá H. H es igual a R más la cotangente de phi. Más luego vamos a poner aquí más 2 veces la cotangente de phi por este un medio de acá que tenemos. Y acá abajito vamos a tener ya lo que es MG. Y va a pasar exactamente lo mismo arriba con FZ2, ¿no? Entonces voy a sustituir aquí 0.5 de MG, ya sabemos eso vale un medio. 0.5 veces MG. ¿Era menos o más? No me acuerdo, y lo acabo de hacer, ¿eh? Menos FZ1. Y todo esto multiplica a 2 menos FZ1 a 1. Si se dan cuenta, aquí tengo 0.5 por 2, o sea, 2 entre un medio. Quiere decir que se me va a reducir este 2 y este un medio. Se van a simplificar sin mayor problema. Y vamos a tener aquí que va a ser H es igual a R, que es el radio, más la cotangente de phi, que multiplica a... Y ya no va a ser 0.5 veces, que va a multiplicar simplemente aquí a mg por A2, que ya los estoy multiplicando aquí estos dos, menos, si se dan cuenta, puedo factorizar lo que es el FZ1, ¿cierto? Que es negativo para ambos. A2 más A1, porque era negativo para los dos. Y todo esto se va entre mg. ¿Pero qué es A2 más A1? O sea, ¿qué es esta suma que tenemos acá abajo? ¿Hola? Sí, ¿El wheelbase? exactamente, es el wheelbase. Entonces, esta de acá se va a convertir en el wheelbase, o la distancia entre ejes, ¿no? Es la L. Y ahora yo podría, ya nada más por último, como por ocioso, se puede ya quedar así, de hecho, ya nada más, pero ya para finalizar. Entonces esto va a ser igual al radio de mi llanta más la cotangente del ángulo phi en el cual se esté levantando el vehículo. Y aquí vamos a poner por mg entre mg, se me va a reducir a la unidad, entonces aquí voy a tener simplemente A2 menos FZ1 entre mg por L. Y ahí está. Listo. Solamente cometí un pequeño error que nadie me dijo, que fue justamente en esta zona otra vez. O sea, el 2 cotangente sí se me va a simplificar con un medio que yo tengo aquí, pero pues muy en el fondo se va a simplificar con el resto, ¿no? O sea,
es como si yo metiera, o sea, lo voy a hacer muy explícito nada más para explicarlo. Este 2 que yo tengo aquí se va a multiplicar con 2 por punto 5 menos 2 este FZ de acá, menos 2 este FZ de acá. O sea, sí se me va a reducir aquí a la unidad. Esta zona está bien, pero aquí al momento de que yo factorice, el 2 no se puede perder. Ese 2 se me estaba cuatraplagiando por ahí, que venía del un medio de acá abajo. Ojo. Ese 2 viene de aquí abajito. Y ya, entonces ahora sí, ya teniendo aquí este 2 aquí, ya tengo la ecuación final acá. Y esta sería la ecuación entonces última. Así es como nosotros podemos encontrar la altura de cualquier vehículo, la altura del centro de masa de cualquier vehículo. La altura del centro de masa de cualquier vehículo va a ser igual al radio de la llanta más la cotangente del ángulo en el cual estemos haciendo la elevación del coche para su estudio, por A2, que es la cota trasera, me parece, déjame ver. Sí, la cota trasera. Menos 2 veces la fuerza que estemos teniendo en la llanta delantera por el wheelbase entre la masa del coche. Ahora, para que nosotros podamos hacer esto, vamos a tener que aplicar 3 consideraciones importantes, que ahorita se las voy a platicar y que por favor anótenlas, grábenlas, guárdenlas, recuérdenlas. Esto es verdad siempre y cuando se respeten las 3 consideraciones que se toman en cuenta. Consideración número 1 para que esto sea válido y verdadero. Que las llantas se asumen como si fueran discos rígidos de radio R, lo cual no es completamente cierto. Y ustedes ya lo saben, al momento que se le aplican, las llantas no son rígidas, entonces van a tener una cierta deformación con el simple peso del coche. Pero para que esto sea verdad, estamos considerando que las llantas son discos rígidos. Segunda, que todo lo que es el combustible, el refrigerante, los aceites, los fluidos para el tren motriz, todo eso lo estamos ignorando. Ojo, no está considerado aquí, si no, no podríamos aplicar las masas y las fuerzas como lo acabamos de hacer. Eso nos va a mover el centro de masa también. Eso va a afectar la altura del centro de masa. Pero los estamos despreciando ahorita. Y finalmente estamos suponiendo que la deflexión debido a la suspensión es 0. Cosa que esto no va a ocurrir necesariamente, ¿no? Al momento de que se le aplique la fuerza con el actuador para que esta parte suba, las suspensiones se van a deflectar. Pero para poder hacer este estudio y para poder dejarlo así como lo estamos manejando ahorita de manera sencilla, se está considerando que la deflexión de la suspensión es igual a 0. De estas 3 condiciones, la que más afecta es la última que les acabo de decir. Cuando no consideramos a la suspensión diferente de 0, sino que ya la estamos considerando en el cálculo, la altura es cuando más va a sufrir modificaciones. Las otras 2 consideraciones que estamos asumiendo, el hecho de que todos los líquidos dentro del vehículo son ignorados y que el disco es rígido, no es tan grave. No es algo que vaya a afectar tanto. Pero la deflexión de las suspensiones sí. Sin embargo, lo tenemos que hacer ahorita para poderlo mantener sencillo y poder mantener la ecuación como la estamos viendo en pantalla. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Se entendió bien? ¿Me siguieron en esta parte? No sé si me están... Creo que sí me escuchan, ¿no? Porque creo que por ahí hubo un... Sí, profe. ¿Podría subir un poco su procedimiento? Sí, ¿les parece si lo guardo de aquí y se lo subo así como está, así como lo hicimos? Con todas las ecuaciones que ven aquí arriba. Sí, mejor, profe, por favor. Vale, ¿no? De todas maneras tienen la clase, o sea, ustedes saben cómo está seccionada. También una pregunta, ¿cómo les pareció la sesión? ¿Les pareció que estuvo bien así, comparada, por ejemplo, con lo de ayer? ¿O no les gustó tanto esta expectativa? No sé, ¿cuáles son sus impresiones? Estuvo bien. Bueno, yo siento que estuvo bien. Sí les pareció adecuado entonces. Sí, pero... Sí, se explicó bien. De acuerdo. Entonces les parece bien si así la seguimos haciendo, ¿no? Les digo, voy a comprar ya la tableta para que no vean así mis garabatos todos horribles y se vean menos horribles. No prometo, porque en pizarrón de por sí yo tampoco escribo muy bonito que digamos, pero que sea mejor. Entonces, ahí está. Si no existe entonces ninguna duda, les voy a pasar esto. Ya no me da tiempo, tristemente, de explicarles cómo se obtiene el radio de las llantas. Es algo que quería enseñarles. Qué mal. Pero bueno, lo veremos regresando de vacaciones.
Se les va a quedar entonces el trabajo de MATLAB y se les va a quedar un pequeño ejercicio. Les voy a pasar el diagrama para hacer el estudio, este mismo estudio, pero cuando tenemos llantas diferentes. Hay vehículos, particularmente las motocicletas, que la llanta trasera es mucho más grande que la llanta delantera. Entonces, quiero que ustedes apliquen este mismo conocimiento que vimos el día de hoy, pero para obtener la altura del centro de masa de un vehículo automotor cuando la llanta trasera y la llanta delantera tienen radios diferentes. ¿Vale? Estoy guardando esto, ¿eh? Se los voy a pasar de todas maneras en PDF igual para que, o sea, la tarea que ahorita también les estoy diciendo, y se les quedaría esos dos trabajos. Uno, las gráficas de MATLAB, que vamos, muchos sé que ya las llevan muy avanzadas, no son tan complejas. Los compañeros que ya han avanzado un poquito se lo pueden decir. Sí requiere que se sienten un día, yo creo, un ratito ahí a pensarle. Y les voy a dejar esta segunda evaluación que va a hacer que me hagan el cálculo de altura. Miren, esto es lo que les voy a pasar. Esto es lo que, así es como se ve. Ay, aquí se corta un poquito. Déjenme ver si puedo evitar que se corte la imagen y ahorita se las mando en PDF, pero algo así se va a ver. Y que hagan eso, pero con llantas diferentes. Y una vez que veamos eso, regresando, les enseño cómo se hace el cálculo de radio para una llanta. Que es bastante sencillo, pero es importante mencionar el cómo, porque sí requiere un par de pasos. Y hacemos unos ejercicios, y ustedes les van a quedar hacer unos cuantos ejercicios. Ok, pues ya está. Entonces, no sé si existe alguna duda ya, algún comentario final, pero si no, pues ya estamos dando por terminada la clase. Muchas gracias por su tiempo, de verdad, por estar conectados hasta ahora tan tarde, como podrían mejor estar descansando. Gracias por estar aquí, entonces. No sé, si hay alguna duda, son bien recibidas, pero si no, muy buena noche tengan todos. Gracias, profe.